de la elaboración de las leyes secundarias en materia electoral, los pueblos indígenas serán consultados con la finalidad de conservar sus usos y costumbres. Las leyes secundarias en materia electoral que involucren a los pueblos originarios de la Ciudad de México deberán ser llevados a consulta. Así lo reveló el consejero del Instituto Electoral Local, Carlos González Martínez. Todo lo que implique los derechos indígenas tendrán que ser consultados con esas comunidades. La Asamblea Legislativa tendrá que decidir cuál es el procedimiento. La Asamblea Constituyente decidió realizar por sí sola la consulta a los pueblos originarios. La Asamblea Legislativa puede tomar esa o cualquier otra decisión. El consejero electoral fue claro al señalar que los tiempos se encuentran acotados por lo ya establecido en materia electoral, ya que el proceso en puerta deberá iniciar en septiembre. Y ahí mismo se establece que estos ordenamientos no podrán ser modificados 90 días antes de la jornada, por lo que es urgente comenzarlos a trabajar. Lo que yo te puedo decir es que tendría que ser entre el 15 de marzo, que se instale el periodo ordinario, y el último día de mayo, como plazo procedente para publicar la nueva ley. González Martínez refirió que solo se pondría a consideración el apartado correspondiente a los pueblos y barrios originarios y no todo el código electoral, tal y como ocurrió con la consulta del dictamen de los 3 artículos que establecían lo relativo a estas comunidades en la Constitución local. Jesús Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.